Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México. Hola, bienvenidos a Finanzas desde cero, un espacio de Franklin Templeton, México, para hablar de temas de finanzas y cultura de inversión. Mi nombre es Luis González, codirector de inversiones para la Oficina de México, y como siempre me acompaña Alejandro Vargas, instructor de educación financiera para la Academia de Franklin Templeton. Exacto, y hoy, como dijimos en el capítulo pasado, ya tenemos nuestra política de inversión, ya tenemos dónde lo vamos a invertir, ya lo tenemos invertido. ¿Cómo nos está yendo? ¿No? Sí. ¿Cómo medimos ese desempeño? Pues ya gané 5%, ¿eso es bueno o eso es malo? Sí. Oye, perdí 10%, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿No? Uno podría pensar, pues si ganaste es bueno, si perdiste es malo, pero pues no necesariamente. Sí, no siempre, sí. ¿No? Que creo que aquí lo que realmente estamos viendo es si el proceso de la construcción del portafolio fue el adecuado, ¿sí? Desde el inicio, si la política de inversión fue la correcta, si esa se vio reflejada en la asignación de activos de manera adecuada y si esa asignación de activos realmente está funcionando con base en la coyuntura en la que nos encontramos. Exacto. ¿Sí? Y en las proyecciones hacia futuro, por decirlo así, ¿no? Exacto. Y tiene mucho que ver con, uno, el horizonte al que estamos invertidos, ¿no? O sea, no podemos juzgar si nuestra política de inversión es correcta, si nuestro asset allocation es correcto, si estamos a 20 años y nos fijamos al mes, ¿no? ¿Cómo nos está yendo un mes? Pues eso no es una señal de cómo te va a ir los siguientes 20 años. Correcto. ¿No? Entonces tiene que ver mucho con el horizonte de inversión, tiene que ver mucho con el objetivo que queremos alcanzar, ¿no? Ok. Y de hecho hablamos un poquito de eso en el capítulo 13, cuando hablábamos de que podemos ver los rendimientos de un portafolio a muy corto plazo, a un día o una semana, vamos a estar viendo mucha volatilidad. Si alargamos el plazo a un mes, estamos viendo ya un poquito más de tendencia. Si lo alargamos a un año, entonces ya estamos viendo ahora sí si el portafolio está funcionando de manera correcta, ¿no? Exacto. Entonces, estas métricas de desempeño lo que realmente buscan es si el proceso fue el adecuado y si está respondiendo de manera correcta a lo que está viéndose en la economía y en los mercados, por decirlo así. Exacto. Entonces tiene que ver con eso. Entonces, primero, o sea, hay dos formas de medir el desempeño, Ok. ¿no? Primero de manera relativa, Ok. y de manera, digamos, más absoluta, Ok. ¿no? Primero me gustaría concentrarme en la manera relativa, es decir, cómo me está yendo respecto a cómo le está yendo a la clase de activos en las que estoy invertido, Ok. ¿no? Por ejemplo, si estoy en un portafolio 100% de acciones de Estados Unidos, entonces me tengo que comparar contra el índice S&P 500, ¿no? Que es el índice, que es la bolsa de Estados Unidos. Entonces, si la bolsa de Estados Unidos o el S&P 500 ganó 5% y mi portafolio ganó 10%, entonces me está yendo muy bien, ¿no? Mismo caso al revés. Si la bolsa de Estados Unidos perdió 10% y yo perdí 5%, ok, sí perdí dinero, pero me fue mejor que la bolsa. Entonces me está yendo bien. Oye, pero estás perdiendo dinero. Sí, pero el S&P perdió el doble. Entonces mi portafolio está siendo defensivo, ¿no? Al revés es igual. Oye, yo gané 5%, pero el S&P ganó 20%, pues entonces, ok, sí ganaste, pero pudiste haber ganado 20%, Sí. ¿no? Entonces algo estás haciendo mal. Y para el otro lado también, oye, que perdí 20%, pero el S&P perdió 10%, pues perdiste más, algo estás haciendo mal. Entonces es una forma relativa de verlo. Obviamente no se vale decir, oye, estoy en CETES y me voy a comparar contra el S&P. Oye, CETES ganó 7% y el S&P ganó 20% el año pasado, Sí. pues lo estoy haciendo mal. Pues no, porque estás jugando en canchas distintas. O sea, no puedes decir, me fue mal en mi partido de tenis porque el Cruz Azul metió un gol. No tiene sentido. Sí. Hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Exacto. Perfecto. Oye, antes de seguir avanzando en esto, me gustaría regresar y definir primero qué es un índice, porque hablaste del S&P 500 o el S&P 500, que es un índice. En términos muy sencillos y prácticos, ¿qué es un índice? Un índice, en esencia, es un conjunto de acciones o un conjunto de activos Sí. que miden en promedio, o sea, que los juntas, los promedias de cierta manera, Ujú. ¿no? Porque hay muchas formas de hacer índices, pues los promedias en cierta manera y te da el desempeño promedio de un mercado. Un posible rendimiento promedio de ese mercado. Un rendimiento, ¿no? Ok. Un rendimiento promedio. Ujú. Hay muchas formas de sacar promedios. Puede ser, todos valen lo mismo. Puede ser, oye, ¿sabes qué? La acción de Apple vale más que la acción de
Uber, porque Apple, pues obviamente es mucho más grandote que Uber, entonces hay que ponderarla más. Hay muchas formas de ponderarlo, hay muchas formas de sacar ese promedio, Ok. ¿no? El S&P particularmente es un índice que promedia según el valor de mercado. A las más grandotas les da más peso, a las más chiquitas les da menos peso, Ok. y promedia su rendimiento, y en promedio la bolsa subió 1% o bajó 2%. Perfecto. Entonces, un índice es un dato que conjunta a un cierto número de empresas y sus acciones para tener o generar ese dato de un posible rendimiento que estarían generando esas 500 acciones en tu conjunto. Exacto. ¿Sí? Ojo, porque siempre lo tenemos que decir muchas veces en nuestras capacitaciones, no se puede invertir directamente en un índice, ¿sí? Pero sí puedes invertir en un instrumento que refleje la Que composición. replique el índice. O que replique el índice, ¿no? Exacto. Sí, hay muchos instrumentos que vamos a hablar de ellos en los últimos capítulos de esta temporada, si no me equivoco, en el 19 y en el 20, Ujú. en donde, pues justamente vamos a ver ese tipo de instrumentos en donde puedes invertir en cosas muy similares al índice, Correcto. ¿no? Correcto. Que la idea es justamente que tengan el rendimiento del índice, ¿no? Perfecto. Y hablamos del S&P, pero hay muchos otros benchmarks, Mm, ¿no? sí. La bolsa mexicana es otro benchmark, el CETE es otro benchmark. Oye, tengo un fondo de corto plazo, el CETE ganó 7%, mi fondo de corto plazo ganó 8%, pues me fue mejor, tuve un buen rendimiento, Ujú. ¿no? Pero mi fondo ganó 6, o mi portafolio ganó 6, pues hubiera comprado CETES, ¿no? Me hubiera ido mejor, Sí, ¿no? sí, Entonces sí. no lo hice muy bien. Sí. Entonces, esa es una forma de compararte relativamente. ¿Me está yendo bien o no a mi inversión? Pues hay que fijarte cómo le está yendo al promedio del mercado. Si le gané al promedio del mercado, me está yendo bien. Si estoy por debajo del promedio del mercado, pues no tan bien. Antes de pasar a la parte absoluta y retomando, mencionabas la bolsa mexicana es un índice que pudieras utilizar como punto de referencia si tu portafolio estuviera orientado hacia acciones nacionales, ¿correcto? Exacto. Entonces comparas esa manzana con esta manzana. Si, por ejemplo, mi deuda o mi portafolio es un portafolio que está compuesto de pura deuda a corto plazo, entonces probablemente el mejor índice sería los CETES a 28 días, comparando otra vez peras con peras. Entonces, hablando de que la composición del portafolio va a determinar qué índice probablemente sea, o qué índices, porque puede haber más de uno. Sí. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en un portafolio 70-30, Sí. ¿no? Tienes 30% bolsa mexicana, 70% CETES, Ok. ¿no? Entonces dices, ¿cuál índice uso? Pues la bolsa mexicana no me funciona porque solamente tengo el 30 y CETES tampoco porque tengo el 70. Entonces lo que haces es, pues, ¿cuánto rindió la bolsa mexicana? 10%. Pues el 30% de 10% es 3%. Más, ¿cuánto rindieron CETES? 10%. El 70% de 10% es 7%. Entonces sumo 7% de los CETES más 3% de la bolsa, mi portafolio debió haber rendido más de 10%, que es la combinación de 7% de CETES y ¿qué dijimos de la bolsa? 3%. De 10% de la bolsa, Ok. ¿no? Va. Entonces, o sea, puedes hacer combinaciones de De índices índices. para reflejar tu asset allocation, Perfecto. ¿no? Ojo, a los índices también, y es muy común que se les llame aquí en México, por su nombre en inglés, benchmarks. Perfecto. Son los benchmarks. Qué bueno que lo mencionas porque muchas veces se utiliza ese término más que índice de referencia, ¿no? Y generalmente se utiliza más el término benchmark, que es índice de referencia en inglés. Entonces, esta medida o esta comparación relativa nos permite entender que lo que busca el portafolio no es ganarle al mercado, sino tratar de superar a ese índice de referencia en la medida de lo posible, mantenerse en una banda razonable de desempeño dentro de ese índice, ¿correcto? Sí, a ver, no es que se busque eso también va a Sí. estar en tu política de inversión, ¿no? Por ejemplo, Ok. oye, espero de mi manejador, o sea, supongo que yo contrato un manejador y le dices, oye, ¿sabes qué? Espero que le ganes a tu índice de referencia en 0.5% para, para demostrarme que estás generando valor. Ok. Porque si no, pues ¿para qué te contrato? Sí, Voy, sí. compro un instrumento que replica el índice y listo, Sí, ¿no? sí. Sabes que yo quiero que tú me generes valor respecto al índice, entonces tu meta es que ganes 1% arriba del índice. Buenísimo. Entonces, si el índice ganó 10, tú tienes que estar 11 o más, Sí. ¿no? Sí. Entonces sí, ahora sí que va a depender de las políticas que tú pongas, Perfecto. ¿no? Con eso, entonces, ahora sí cerramos ese comparativo relativo. Háblanos del comparativo absoluto. El comparativo absoluto, que a ver, también tiene que ver con temas un poco relativos y es relativos al riesgo, Ok. ¿no? Porque además, o sea, decir un número gané 10%, pues eso no te dice nada, ¿no? Hay muchas políticas de inversión que te dicen, o sea, que sí te dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero conseguir en el largo plazo al menos un
4% arriba de inflación, ¿no? Entonces ahí ya tienes un número que tienes que superar, ¿no? Son políticas un poco ya en desuso. Generalmente las políticas tienden a estar ligadas a benchmarks, ¿no? Pero también tienes que ver términos, no me gustaría llamarle relativos, digo absolutos. Yo creo que ese fue un mal término que usé. Más bien relativos al mercado, que fue lo que acabamos de explicar, y relativos a su riesgo, ¿no? Entonces, tú puedes decir, oye, gané 5%, y tú me dices, yo te puedo decir, oye, gané 5%, y tú me dices, yo gané 5%, pues y lo hicimos igual. Pues no necesariamente, Sí. ¿no? Si yo llegué a ese 5% con muchísima volatilidad y tú llegaste a ese 5% invirtiendo en CETES, pues claramente yo lo estoy haciendo mal. Ok, ¿no? entendido. Entonces, hay muchas formas de ligar riesgo y rendimiento, ¿no? No es lo mismo ganar, como te digo, 5% con una volatilidad brutal que hacerlo sin Sin volatilidad, correr tanto riesgo. ¿no? Sí. Entonces, hay varias formas de sacar ese rendimiento, y es un rendimiento ajustado al riesgo, en donde el riesgo medido como la desviación estándar de los rendimientos. Es decir, saco mis rendimientos diarios sin anualizar, saco mis rendimientos diarios y le aplico una desviación estándar en Excel, ¿no? Desviación estándar, y ese es mi riesgo. Lo puedes analizar o no, dependiendo de cómo estás usando las cifras. Digo, a ver, no me quiero meter en temas técnicos, pero ya que tienes tu riesgo, ya que tienes tu rendimiento, puedes hacer cosas con eso y sacar métricas. Por ejemplo, si a tu rendimiento le quitas la tasa libre de riesgo, es decir, lo que rendieron los CETES en ese lapso, y lo divides entre tu riesgo, tienes una cosa que se llama el Sharpe ratio, la razón Sharpe, que lo que buscas es que sea lo más alto posible, ¿no? Entonces, ahí si te fijas, estás relacionando riesgo y rendimiento, y entre más alto sea tu Sharp, más eficiente fuiste generando ese rendimiento en función del riesgo que tomaste. Que si lo entiendo bien, el Sharpe ratio es qué tanto rendimiento genero por cada unidad de riesgo que estoy incurriendo. ¿Qué tanto rendimiento en exceso de la tasa libre de riesgo? Perfecto. Porque es rendimiento de tu portafolio menos la tasa libre de riesgo entre riesgo. Perfecto. O sea, todo eso entre el riesgo. Entonces, sí, ¿qué tanto unidad de rendimiento en exceso de la tasa libre de riesgo estoy generando por cada unidad de riesgo que tomo? Que ahí y corrígeme si estoy en el correcto, pero ahí lo que estoy viendo es qué tanto rendimiento genero optando por una opción un poco más riesgosa que aquella que no lo es. La tasa libre de riesgo. Exacto. Si mi rendimiento está por debajo de la tasa libre de riesgo, entonces tengo un Sharpe negativo. Sí. Estoy haciendo las cosas mal. Bueno, muy mal, pero muy mal. Pues dependiendo del lapso, ¿no? Claro, también. O sea, me pude haber invertido en la tasa libre de riesgo, sin riesgo, y hubiera estado mejor, ¿no? Entonces es una forma de medir, ¿no? Hay muchas otras formas. Ahorita platicamos del Sharpe, pero hay la razón de Sortino, está el riesgo de los rendimientos negativos. O sea, hay muchas otras formas de medir eso, ¿no? Pero conocer que existen, y el Sharpe es la más común. Conocer que existen es bien importante para saber que rendimientos iguales no necesariamente implica que la generación de ese rendimiento fue positiva o no. Que el proceso haya sido el mismo, ¿no? Para llegar a cierto objetivo, es al final. Luego tienes el alfa, ¿no? Y el alfa, que luego lo escuchamos por ahí, oye, generó alfa, en esencia es si generaste rendimiento por encima de tu índice de referencia. Sí. ¿No? Si tu índice de referencia rindió 10 y tú rendiste 11, pues generaste un 1% de alfa. Buenísimo. ¿No? Hay alfas negativas, ¿no? Al revés, si tú rendiste 9 y tu índice rindió 10, pues tienes una alfa negativa de -1, no tuviste alfa, ¿no? Esto también se utiliza mucho si tienes un administrador o un manejador de tus inversiones, ¿no? Para determinar si su desempeño o su supervisión del portafolio ha sido adecuada o no. ¿Exacto? ¿Correcto? Exacto. Luego tienes la beta, por ejemplo. La beta es, en esencia, la correlación de tu portafolio con el mercado. Okay. ¿No? Una beta de 1 te está diciendo que tu portafolio se mueve idéntico al mercado. Una beta arriba de 1 es que se mueve más que el mercado, ¿no? Tiende a potenciar los rendimientos del mercado, para arriba y para abajo, ¿no? Y una beta menor a 1 es que la correlación o la exposición al mercado es menor que si estuvieras en el índice, ¿no? Entonces, cuando hablamos de beta, estamos hablando de dirección e intensidad. ¿En qué sentido? Si la beta es igual a 1,
Entonces me muevo en la misma dirección que el mercado y con una intensidad mayor, ¿correcto? Correcto. Si mi beta es de 0, no hay relación alguna entre el mercado y la inversión, ¿correcto? Y Exacto. si es menor a 1, Menor a 1, sí, exacto, entre 0 y 1. se mueve en la misma dirección, pero con una intensidad menor, mucho menor. Exacto. ¿Va? Es así. Ok, perfecto. Entonces es otra métrica de riesgo, rendimiento, ¿no? Es decir, a ver, ¿dónde está tu beta? Oye, ¿eres más agresivo que el mercado? Sí, o eres igual que el mercado, o eres menos agresivo que el mercado, y ahí te puede dar una idea de cómo estás generando el rendimiento, ¿no? Entonces, hasta ahorita hemos hablado de rendimientos comparados contra el índice de referencia o en términos absolutos o no absolutos, pero en relación al riesgo que se está incurriendo, ¿sí? Eso. Hablamos también del alfa o ese rendimiento en exceso y hablamos también de la beta. Pero estas son aproximaciones que nos hablan del desempeño del portafolio. Lo que realmente queremos medir no es tanto el desempeño, sino el proceso, si el proceso realmente está pegado a ese objetivo inicial que identificamos, ¿no? Exacto, a ver, esas son, digamos que las partes numéricas de la evaluación. ¿Ok? Luego hay una parte cualitativa, ¿no? En donde sí tienes que ver cómo es el proceso, si hay regularidad, si el equipo de inversión que te está llevando la inversión se junta seguido o no, si tiene modelos o si tiene políticas para hacer cambios. O sea, ahí ya entra más la parte cuantitativa y la parte de cómo es que se desempeña un equipo de inversión o una persona al momento de generar esos rendimientos, ¿no? Perfecto. Y esto también va a depender en el tipo de activo en el que estás, ¿no? El análisis que tienes que hacer para invertir en un bono corporativo es distinto al análisis que tienes que hacer para invertir en un bono gubernamental, que es distinto al análisis que tienes que hacer para invertir en una acción, Correcto. ¿no? Ok. Y todos esos tienen, digamos, tienen sus asegúnes y tienen sus modelos, ¿no? Es por eso que luego hay equipos especializados, ¿no? Hay equipos que se dedican solamente a ver renta fija, hay equipos que se dedican solamente a ver renta variable, hay equipos que se dedican solamente a ver alternativos, ¿no? ¿Por qué? Porque es muchísimo lo que tienes que analizar dentro del activo. O sea, no puedes aplicar un análisis para todo, ¿no? Y te digan, mira, según mi análisis escopeta, ¿no? Global. Sí. Entonces eso me conviene Sí. esta acción y más bien me conviene estar en acciones y en este sector y no. O sea, cada asset class tiene sus propios modelos y sus propias formas de analizar. Y a eso todavía hay que añadirle también la coyuntura en la que se encuentra el mercado en ese momento, ¿no? Porque dependiendo de dónde se encuentre la economía, sea global o nacional, la asignación de activos pudiera cambiar, ¿no? La mezcla o la composición del portafolio tuviera que ser ajustada, ¿no? Exacto. Y échenle un ojo al capítulo 5, ¿no? Que es donde platicamos un poco de temas macro, de oye, si las tasas van para arriba, ¿a qué le tiende a ir bien? ¿A equity o a renta fija? Si van para abajo. O sea, mucho va a depender de eso, ¿no? De cómo ¿En dices. qué fase se encuentra la economía dentro del ciclo económico? Exacto. Porque ciertos sectores se desempeñan de mejor forma en ciertas fases del ciclo, otros sectores se desempeñan de mejor manera en otras fases. Sí. Hablando de una aceleración, por ejemplo, el sector tecnológico pudiera tener un mejor desempeño. En una desaceleración económica, los servicios de salud o artículos de consumo frecuente pudieran tener un mejor desempeño también. Entonces, la coyuntura también juega un papel importante. Y entonces nos damos cuenta de que realmente invertir es un proceso que requiere de tiempo, esfuerzo y análisis. Y por ende, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a un profesional o a un equipo de profesionales que puedan hacer precisamente toda esa chamba por nosotros para que se nos facilite el proceso, ¿no? De acuerdo. Venga. ¿Algo más que debamos de abordar en esto del desempeño de un portafolio, Luis? Pues no, a ver, es un tema que te digo, va a estar siendo recurrente una vez que nos empecemos y nos sentemos a hablar de en dónde se puede invertir, productos, vamos a hablar de fondos, vamos a hablar de ETFs, vamos a hablar de cosas ya un poquito más profundas. O sea, acuérdense que estos primeros 20 capítulos es sentar la base para la segunda temporada, en donde vamos a hablar ya de temas mucho más aterrizados, pero necesitamos tener, digamos que todo esto bien planchadito antes de, o sea, Sí. para que la comprensión de los capítulos que siguen sea todavía más profunda, ¿no? Perfecto. Excelentísimo. Pues con eso entonces cerramos este capítulo hablando rápidamente de que las métricas están ahí para tomar decisiones, para ver cómo se está desempeñando el portafolio en términos relativos contra un índice, en términos comparativos contra el nivel de riesgo que estamos incurriendo, para saber si las decisiones son las correctas, ¿no?
Tenemos varias maneras de aproximar este desempeño o de medirlo. Y medirlo en dos partes. Una parte es cómo se está administrando el portafolio o cómo lo está haciendo el manejador o el administrador o el equipo de inversiones, pero también cómo está funcionando el portafolio en relación a la coyuntura o a la economía en la que se encuentra desempeñándose en ese momento. Y entonces, invertir bien no es siempre ganar un rendimiento, sino un proceso que es coherente y que está alineado con ciertos criterios y parámetros ya definidos, ¿no? Exacto. Bueno. A ver, idealmente invertir bien es terminar ganando un rendimiento, ¿no? No queremos que se queden con esa idea de si perdiste, invertí bien pero perdí dinero. No, o sea, no, ese no es el punto. O sea, digamos que al final del objetivo o al final del proceso de inversión, al final de los 6 meses que dura tu proceso, o 1 año, o 20 o 30, que hayas logrado tu objetivo y hayas generado el rendimiento que querías generar, ¿no? Sí. Pero no necesariamente ese rendimiento se va a dar en el mes 1, o en el día 1, o en el año 1, o en la década 1, Sí, ¿no? correcto. Dependiendo de tu horizonte, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Pues con eso entonces cerramos este ciclo de definir objetivos, construir un portafolio, previo a eso la política de inversión que van a definir los parámetros, construir el portafolio y medir su desempeño y si realmente está encaminado para alcanzar ese objetivo en el plazo que nosotros determinamos. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, mi estimado Luis. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México.